Hola y bienvenido al curso de Griego 2, lección número 11. Bueno, quiero darte otra vez la bienvenida a este curso y te agradezco por tu interés en el idioma tan importante que podemos usar para el estudio del Nuevo Testamento. Hoy en clase vamos a empezar con una nueva lista de vocabulario. Hace mucho tiempo que hemos estudiado más palabras, entonces ya nos toca otra vez a seguir agregando a nuestra lista de vocabulario. Pero la mayoría del tiempo de hoy vamos a pasar tiempo mirando a los últimos casos que faltan. Vamos a pasar tiempo mirando al caso acusativo y las categorías más comunes del acusativo y también el uso del caso vocativo. Después voy a tocar un tema que es relacionado con 3 de los casos y por eso he decidido esperar hasta el fin para tocar ese tema. Y eso es los casos y el tiempo. Y vamos a ver que los autores griegos podrían seleccionar diferentes casos para expresar diferentes tipos de tiempo. Y voy a explicar eso hoy más adelante en clase. Y terminaremos la clase de hoy haciendo un repaso breve de los 5 casos que hemos estudiado. Bueno, entonces necesitas agarrar tu lápiz y apuntar esta nueva lista de vocabulario, porque van a tener un cuestionario, un examen acerca de estas palabras antes de la próxima clase. Bueno, esta lista es importante porque vamos a mirar a unas nuevas palabras y en cierta forma un nuevo tipo de palabra, porque si pueden mirar, con la excepción de la palabra aquí, luo, los demás términos son sustantivos. Y son sustantivos de la tercera declinación. Si recuerdas, ya hemos estudiado términos de la primera declinación como agape, doxa, que son principalmente del género femenino, ¿verdad? También, aún iniciamos nuestro curso, o técnicamente el curso anterior, estudiando términos de la segunda declinación, como anthropos, doron, etcétera, que son principalmente palabras del género masculino o neutro. Bueno, con esta lista vamos a tener la tercera declinación y voy a explicar más en detalle en la lección número 12, más acerca de cómo funcionan, cómo se forman y otros detalles de la tercera declinación. Pero quería darles por lo menos un grupo de palabras con los cuales tú puedes trabajar. Entonces, quiero explicarles algo rápidamente. Si miras conmigo en la mano izquierda arriba, tenemos la palabra aion, aionos, ho. En este cuadro tenemos 3 cosas importantes. Primeramente, aion es la forma de la palabra en el caso nominativo singular. Enseguida tenemos aionos, que es la forma de la palabra en el genitivo singular. Tenemos nominativo y genitivo, tal como en otras listas de vocabulario, y también tenemos el artículo definido. Bueno, vamos a ver que estos 3 elementos, los 3 elementos son importantes, porque primeramente, tercera declinación no es declinado tan fácilmente como las primeras 2 declinaciones. Por eso sería necesario saber ambas formas de nominativo y genitivo, ¿ok? Va a ser importante memorizar ambos términos en cada cuadra, ¿ok? Y las 2 formas. También vamos a ver que, aún puedes ver en esta lista, unas palabras son del género masculino, otros son palabras femeninas y otros son del género neutro. Y la única forma para saber a cuál género pertenece una palabra es memorizar. O si estás leyendo un texto, tal vez tiene el artículo definido en el texto, que te puede decir, hey, yo soy un
una palabra masculino, por ejemplo. Entonces, para este grupo de palabras, sería importante memorizar la forma del nominativo, la forma del genitivo y también el artículo definido que indica a cuál género pertenece esta palabra. Muy bien. Ok, con eso vamos a mirar más en detalle cada palabra. Entonces tenemos esta primera palabra que significa, o es aion, aionos, ho, que significa eternidad o época. Esta palabra a veces también puede significar edad. Para el examen yo estoy pidiendo por lo que contiene lo que está escrito, pero para que puedas también saber, normalmente esta palabra también es traducida en esa forma de eternidad, más comúnmente. A veces se traduce para siempre, dependiendo de las palabras alrededor de esa palabra en el contexto. Número 2, aner andros ho, es el varón, ¿okay? O el esposo. Si recuerdas, hace un tiempo, cuando estudiamos segunda declinación, hemos aprendido una otra palabra que hemos traducido a hombre, pero en un sentido más genérico, ¿verdad? Anthropos, que significa hombre, pero también una persona, un ser humano. Cuando llegamos a nuestro término nuevo, aner es muy específico, un varón. Entonces, no puede significar un grupo mixto de mujeres y hombres, si es plural, por ejemplo. Tiene que haber varones. Número 3, la palabra gunei. Gunei, gunaikos, hey, y nota que la forma del genitivo cambia radicalmente, y por eso estoy enfatizando la importancia de memorizar ambas formas de la palabra, porque vas a ver que es importante. Bueno, la palabra gunei significa mujer o esposa. Y quiero tocar eso rápidamente, que ambos, en el caso de aner y gunei, dependiendo del contexto, tenemos que traducir mujer o esposa, varón o esposo. Y hay debates, por ejemplo, en 1 Corintios 14, cuando habla que las damas no deben hablar en las reuniones, es prohibido. Si él está hablando a mujeres o a unas esposas. Igualmente, unos debaten en 1 Timoteo capítulo 2, si está hablando a todas las mujeres o solamente un grupo selecto de esposas. Entonces eso yo permito que tú investigues eso más en profundidad, pero esos son unos contextos importantes donde puede significar uno o el otro y hay que determinar cuál traducción desde el contexto. El contexto normalmente te ayuda, pero a veces te deja un poco confundido, voy a decir. Hay que seguir investigando. Bueno, la cuarta palabra, tenemos dunamis, dunameos, y eso es la palabra para poder o fuerza. Un orador dinámico tiene fuerza, entonces dinamito o dinamita también es poder. Y podemos ver eso frecuentemente en el texto griego, es una palabra muy, muy importante, dunamis. Enseguida tenemos la palabra ethnos, ethnus, to, y nota que esta palabra es del género neutro, porque tiene to. Eso significa nación, pueblo. Cuando Jesús mandó a sus discípulos en Mateo 28, en la Gran Comisión, van a las naciones para evangelizarlos, a ser discípulos de todas las naciones. Él utilizó este término ethnos ahí. Y también, normalmente cuando tenemos en español los gentiles, frecuentemente utiliza este término ethnos. Y tenemos nuestro término en español como etnología,
derivado de este término también. Ok, al final de esta columna tenemos la palabra onoma, to onoma, onómatos. So, vamos a ver que el nominativo es onoma, el genitivo es onómatos, y to nos indica que es el caso, perdón, es el género neutro. Y esa es la palabra básica de nombre. Entonces, mi nombre es Kevin. Entonces, onoma sería mi nombre. Y tenemos una palabra derivada también de esto que es anónimo. Anónimo dice que no tiene nombres, es desconocido el nombre. So, onoma es la palabra para nombre. No en el sentido de sustantivo, pero más en la idea de un nombre personal. Ok, en la columna de la derecha tenemos una palabra pater, patros. Y eso es la palabra padre. Okay. Se usa para el Padre Celestial tal como un Padre terrenal. Entonces, esa es la palabra básica de pater, de padre. Enseguida, pistis, pisteos, fe. Entonces, la fe, la confianza. Eso es un término sumamente común en el Nuevo Testamento. Entonces, vas a ver pistis en todos lados y varias palabras relacionadas también. Tenemos la siguiente palabra, pneumatos, to, que significa el espíritu o el viento. Pneuma, tenemos la palabra, por ejemplo, neumático, en español neumático, que es derivada de esa palabra. Y algo interesante, el hecho que significa ambos espíritu y viento, tiene ambos significados. Y con eso en mente, puedes tal vez mirar a Juan capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Y él habla de la importancia de ser nacido de nuevo, nacido de espíritu, por ejemplo. Y más adelante, en el mismo contexto, él empieza a hablar de ¿qué? Del viento. Y eso ayuda a mantener el contexto. So, cuando hay tiempo, lea otra vez Juan 3 con eso en mente, que esta mezcla de conceptos de espíritu y viento. Y algo interesante también que el hebreo también tiene algo parecido. Entonces, cuando estudies también hebreo, si no has hecho ya, vas a ver la palabra hebreo también tiene esta mezcla de sentidos de espíritu y también viento. Ok, la palabra enseguida, vamos a ver a sarx, sarcos, hey. So, es la palabra carne, que significa carne en cuanto al cuerpo físico. También para lo que se come. Entonces, ambos sentidos están incluidos en esta palabra carne. Algo interesante, una palabra relacionada en español que no usamos frecuentemente, pero algo interesante, es un sarcófago. ¿Qué es un sarcófago? ¿Has visto tal vez en un museo, tal vez, esta caja normalmente hecho de piedra, que es para los difuntos? Bueno, los griegos llamaron esta caja un sarcófago, porque ellos creyeron que, es derivado de dos palabras griegas, sarx, sarcófago, y también fag es la palabra de comer. Está relacionado con estío, en el auristo, como éfagon, ¿recuerdan éfagon? Que es la forma de segundo auristo de estío. So, ellos creyeron que esta caja comió a la carne. Entonces, por eso fueron llamados sarcófagos. So, sarx es la palabra de la carne. Y se usa normalmente en un sentido malo en el Nuevo Testamento, refiriéndose a algo, un deseo espiritual malvado o no de acuerdo con Dios. No siempre, pero frecuentemente. Muy bien. La última palabra que es sustantivo es charis. Charis, charitos. Charis, charitos es la palabra de gracia. Entonces, vemos eso frecuentemente, otra vez, en las epístolas. Es un
una forma común para saludar también. Charis Kairene es gracia y paz, que se encuentra frecuentemente en las epístolas de Pablo y está en todos lados. Y hemos visto ya en varios ejemplos de pasajes en nuestros estudios anteriores. Bueno, estas palabras que hemos visto a ese punto son todos sustantivos de la tercera declinación. Entonces, repito, memoriza las formas en ambos nominativo y genitivo y el artículo definido para ayudarte a saber de cuál género pertenece. La última palabra, luo, es la palabra lavar. Yo lavo. Nota la diferencia. Hemos usado luo todo el tiempo en clase, pero nota que se escribe diferentemente. En este caso es Omicron Upsilon. Entonces con Omicron Upsilon luo es lavo. Si es solamente Upsilon, es la palabra que hemos usado desde el principio del curso. Okay? So, hay que diferenciar entre los dos términos. Son muy parecidos, pero en este caso estamos aprendiendo cómo lavar. So, vamos a luo, por ejemplo, cosas de las manos o lo que sea. Ok, bueno, otra vez, para la próxima clase sería necesario memorizar estas palabras y estar listos para tomar un cuestionario con estas palabras. Muy bien, vamos a mirar ahora en los dos casos que faltan. Primeramente vamos a mirar al caso acusativo. Realmente hay tres categorías más comunes del caso acusativo. El complemento directo o objeto directo, algo que ya hemos estudiado. Número 2, voy a hablar hoy más en detalle sobre el acusativo doble. Y vamos a ver qué es eso. El tercer uso es el sujeto del infinitivo. Y realmente no vamos a pasar tiempo hoy estudiando este uso, pero quería incluirlo para que tengas una lista completa. Cuando llegamos a un estudio del infinitivo, más adelante, voy a cubrir esta información, porque requiere un poco de más información que no tenemos ahora. Pero otra vez, quería darles la lista más completa. Y esos son los usos más comunes. Si quisieras estudiar más profundamente, hay información en Sjogren y Wallace y Steffen con unos usos más que no vamos a tocar en clase, que no son tan comunes. Bueno, el complemento directo. Ya hemos pasado tiempo estudiando eso, por eso quiero nomás revisar eso rápidamente. Como sabemos, el complemento directo recibe la acción del verbo cuando el verbo está en voz activa. Juan 3:16. Dios amó al mundo. Entonces tenemos o theos, agepasen, es el amor, ton cosmon, al mundo. Entonces, mundo está en el caso acusativo. Igualmente tenemos en 1 Juan 2:23, el que confiese al Hijo. Entonces tenemos huion en acusativo para el Hijo y patera, eje. Tenemos un ejemplo, eso es la palabra pater que estamos mirando en la diapositiva anterior en la lista de vocabulario. Eso es en el caso acusativo que vamos a estudiar en más detalle la próxima vez. Pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, eje es él tiene, en la última palabra es eje, él tiene, ¿qué tiene? El Padre. Otra vez está en el caso acusativo. Bueno, es algo que ya memorizaron, ya estudiaron, y no quiero pasar mucho tiempo repasando eso. Realmente lo que es nuevo es este acusativo doble. Y realmente hay dos tipos o subgrupos del acusativo doble. ¿Qué es eso? Bueno, un tipo de doble acusativo es en que ambas palabras están en el caso acusativo, son objetos. Por ejemplo, mira este ejemplo aquí. Humas didaxe panta, de Juan 14:26. Les enseñará todas las cosas. Entonces tenemos la palabra humas, que es un pronombre personal, ustedes, les en este caso. Didaxe enseñará, panta, todas las cosas, es una palabra pasta, pan,
que significa todo o toda, y en este caso es neutro y por esa razón se traduce todas las cosas. Pero note que hay dos palabras en el caso acusativo. Humas y panta, ambas palabras están en el mismo caso. Y los dos son esencialmente complementos directos. Yo enseño a ustedes, o él enseñará a ustedes, y también él enseñará las cosas. Hemos visto algo muy parecido con el complemento indirecto, ¿verdad? Yo les digo algo. Y esperaríamos otra vez el dativo para, en vez de humas, esperaríamos humin, que sería la forma del dativo. Eso lo haría más sentido de lo que hemos estudiado. Bueno, con ciertos verbos vamos a ver que hay dos palabras en el acusativo. Y voy a darles una lista de palabras que funcionan de esa manera. Y tengo más ejemplos en un par de segundos de eso. El segundo subgrupo del acusativo doble es cuando una palabra en el acusativo complementa o atribuye unas calidades a la segunda palabra en el caso acusativo. Un ejemplo rápido de Filipenses 3:17. Égete tupon jamás. Eso es traducido, tienen en nosotros un ejemplo. Se refiere a la misma cosa, ¿verdad? Hay un solo objeto. Pablo está diciendo que tienen en nosotros un ejemplo. Entonces, ejemplo y nosotros se refiere a la misma persona o grupo de personas. Entonces, el ejemplo simplemente atribuye o explica algo de nosotros. ¿Ok? Vamos a ver eso otra vez en más detalle. Primeramente, el primer subgrupo, en cuando ambas palabras en el caso acusativo son objetos. Los verbos típicos que utilizan esta forma son enseñar, que hemos visto en didaxo, en la diapositiva anterior, vestirse, ungir, porque vamos a ungir una persona con aceite, por ejemplo, preguntar, investigar o pedir. Otra vez, donde esperaríamos un dativo como complemento indirecto, el griego utiliza esta forma de doble acusativo. Finalmente, frecuentemente consiste de una persona y una cosa siendo los objetos. Por ejemplo, otra vez con el ejemplo de ungir. Voy a ungir una persona con una cosa, con aceite, por ejemplo. El rey con aceite. Unos ejemplos de eso. Marcos 6:34. Otra vez con la palabra didasco. Toma un par de segundos para tratar de leer esta oración en griego con voz alta. ¿Ok? Dice, kai erxato didaskein autus pola. En este caso tenemos dos verbos. Realmente el primer verbo es erxato, él comenzó. Didaskein es un infinitivo, empezó a enseñar. Y después tenemos autus, es leis, y pola, muchas cosas o todas las cosas. En esta diapositiva van a ver que la persona está marcada con el color azul y las cosas están en el color amarillo. Mateo 12:31. Le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos. Entonces, otra vez, en este caso tenemos dos ejemplos en este pasaje pequeño. Ley, auton, quitaron es el verbo, la primera palabra, exedusan. Tein clamuda es el manto,
So, quitaron de la persona una cosa y le pusieron vestidos, sus vestidos. Entonces después tenemos auton una segunda vez, auton, a él en acusativo, tahimatia. Entonces sus vestidos. Otra vez tenemos dos acusativos, una persona y una cosa, donde esperaríamos un dativo, pero es otra forma con ciertas palabras. Mateo 21-24, yo también les preguntaré una cosa. Y noten, en este caso es una traducción un poco diferente, porque erotao es el verbo, yo también preguntaré, humas, a ustedes, y yo, es cago, logon, hena, una palabra, técnicamente, si yo traduzco esta literalmente es, yo voy a preguntarles una palabra. Entonces, pero es más entendible una cosa cuando se traduce al español. Otra vez, tenemos dos acusativos, humas y legon, hena. Entonces, legon, hena es una palabra con un adjetivo. Muy bien, hay más ejemplos aquí si quieres seguir estudiando más profundamente. Eso es una subcategoría. Ahora quiero pasar tiempo mirando al segundo subcategoría. Es cuando una palabra en el acusativo complementa o atribuye unas calidades a la segunda palabra en el caso acusativo. A veces se llama eso el acusativo objeto complemento en ciertos libros de gramática. Unos verbos típicos es llamar, confesar, hacer, asignar, mandar, expulsar, considerar, tener, tomar, declarar, presentar y escoger. Un par de ejemplos rápidamente. Encontramos esta construcción en Santiago 5:10. Hermanos, toman como ejemplo a los profetas. Ok, otra vez, tenemos en el café, el color café, el acusativo normal, y el rojo está describiendo el otro. Entonces, hermanos, toman como ejemplo a los profetas. Entonces, ambos hipodeigma y profetas están en el caso acusativo, uno describiendo al otro, pero ambos se refieren a la misma persona, o en este caso, grupo de personas. Juan 4:46. Él hizo o él convirtió agua en vino. Entonces, cuando Jesús hizo este primer milagro ahí, en Juan, este primer seño, dice, él hizo, literalmente, agua, vino. Pero tenemos que agregar el en para hacer sentido en español. Pero en griego es tohudor oinon. Entonces, él hizo agua, vino. Entonces, simplemente uno está describiendo al otro. Pero se refiere a la misma cosa. Y finalmente, en 1 de Juan 4:14, tenemos este pasaje de Hopater apastelken ton huion sotera tu cosmo. El Padre ha enviado al Hijo como un Salvador del mundo. Entonces, tenemos que poner como ahí para hacer sentido. Es muy parecido a una palabra en aposición que hemos estudiado en el curso, en la clase de genitivo. Cuando dos palabras en el mismo caso, uno está describiendo la otra, es muy parecido en concepto, donde el Salvador realmente está describiendo al Hijo. Otra vez, les doy unos más ejemplos para estudiar más profundamente. Ok, tal vez eso también hace surgir una pregunta. ¿Cuándo hay duda en relación a cuál es el objeto y cuál es el descriptivo? Las reglas que cubrimos acerca de la relación entre el sujeto y predicado nominal aplican con el acusativo doble. Ok, permíteme explicar eso en más detalle.
deben ser tomados, perdón, voy a leer de nuevo. Toman las profetas como ejemplo o toman como ejemplo las profetas. Entonces, ¿cuál es? ¿El profeta es la palabra principal o es ejemplo es la palabra enfatizado en la oración? ¿Debemos tomar las profetas como ejemplo o debemos tomar un ejemplo las profetas? ¿Cuál es? Eso es lo que está bajo de discusión y bajo de cuestión. También, ¿él hizo el agua en vino o él hizo vino en agua? ¿Cuál es? Otra vez, recuerden que en griego el orden no importa tanto, entonces tenemos que considerar cuál está tratando de decir el autor. Si recuerdas cuando estudiamos el sujeto y el predicado nominal, les proveí una lista de reglas para ayudarnos a ver cuál es sujeto y cuál es el predicado nominal. El mismo concepto aplica aquí en este caso. Por ejemplo, si una palabra es un pronombre, el pronombre será el objeto principal y la otra palabra va a describir este pronombre. Número 2, si es un nombre personal, un nombre propio, Pedro, Juan, etc., esta va a ser el objeto principal y la otra palabra simplemente va a describir esta palabra. Número 3, si una palabra lleva un artículo, jo algo o ten algo, van a ver que esa palabra es el objeto y la segunda palabra que está en el caso acusativo está describiendo al objeto. Y número 4, si no tienen 1, 2 o 3, es lo que ocurre primero en la oración. Entonces no siempre es la última opción, pero a veces tenemos que usar esto para decir cuál palabra es el objeto y cuál palabra en esta construcción está simplemente describiendo la otra. Unos ejemplos para mostrar eso. Tienen en nosotros un ejemplo. Entonces nosotros es la palabra enfatizado, es decir, que es la palabra que es el objeto. Y la palabra ejemplo simplemente está describiendo a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros es un pronombre. Y hemos dicho que cuando hay un pronombre, esta palabra sirve como el objeto. Juan 4:46. Él hizo agua en vino. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un artículo. To hudor y oinon no tiene artículo. Por esa razón sabemos que Jesús se convirtió el agua en vino en vez de viceversa. ¿Okay? Qué bueno. Que eso nos ayuda a estar más claro gramaticalmente lo que él hacía. Finalmente, tenemos Santiago 5:10. Hermanos, toman como ejemplo a los profetas. En este caso, no tenemos pronombre, no tenemos nombres personales, tampoco tenemos artículo. ¿Qué hacemos? Bueno, opción número 4, el orden. Entonces, ejemplo cae primero en la oración. Y por esa razón, vamos a decir que tomen como ejemplo los profetas, en vez de tomar los profetas como un ejemplo. Es la única diferencia. Es casi igual, pero hay matices en la diferencia. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Bueno, en eso es una explicación de los usos principales del caso acusativo. Normalmente, un gran por ciento del tiempo es un complemento directo normal. A veces tenemos un acusativo doble. Cuando estás leyendo un texto y encuentras dos acusativos, sean preparados o estén preparados para trabajar con eso, como hemos mirado en estos ejemplos. También la tercera categoría, otra vez vamos a estudiar más adelante, que sirve a veces como sujeto del infinitivo. Ok, vamos a pasar unos minutos también hablando del caso vocativo. En este curso no hemos pasado mucho tiempo mirando al caso vocativo, porque ocurre menos de 1% de las todas las veces de sustantivos en el Nuevo Testamento. Es muy raro haber un vocativo. Y hemos visto también que los griegos por el periodo de Jesús empezaron a usar el nominativo en cierta forma como vocativo, ¿verdad? En ciertos casos, ejemplos en la Biblia, podemos ver la palabra en nominativo
esencialmente funcionando como el vocativo. Pero hay unos ejemplos del vocativo y por eso quiero explicarles para qué es. Si quieres consultar a Hale, Wallace y Stephen Grauman, tengo más información bibliográfica ahí que puedes investigar más profundamente. Pero punto 2 ahí, se usa el caso vocativo principalmente casi todo el tiempo para tratamiento directo. Cuando queremos hablar directamente a una persona, a una cosa, a Dios, la clave es cuando yo estoy hablando directamente, en vez de ella dijo que otro. No, cuando ella está hablando, eso es tratamiento directo. Pero como subcategorías, son citas directas. Otra vez, estamos hablando cuando alguien cita directamente a lo que es dicho. Invocaciones, por ejemplo, cuando invocan a un dios, por ejemplo, entre los griegos paganos, o también exclamación a veces. Y también el punto final en esta diapositiva es ocasionalmente tiene una omega enfrente, tal como en español cuando decimos oh hombre, y funciona de la misma manera. O aner, por ejemplo, oh hombre. Y eso sería la forma de usar o. No siempre, pero a veces cuando. Un par de ejemplos rápidamente. Mateo 9:22. Dice, Tharsi thugater hepistis su sesokense. Ten ánimo, hija. Entonces, cuando Jesús sanó a la dama que había sufrido por unos años y ella trató a tocar el manto y fue sanada, y él dijo, hey, hija, ten ánimo. Entonces, está hablando directamente a esta dama y la llama hija. Por esa razón, thugater están en el caso vocativo. También, en Hebreos 1:10, dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. Entonces tenemos la palabra kurie, cuando está hablando directamente al Señor. Tú, Señor, creaste fundaste la tierra en el principio. Y está hablando el autor directamente al Señor. Bueno, hay unos ejemplos más si quieres seguir investigando, pero otra vez, el vocativo es tratamiento directo, cuando uno está hablando directamente a otra persona o aún a Dios. Ok, muy bien. Con eso vamos a terminar el estudio de los 5 casos. Y quiero utilizar los últimos minutos que tenemos para unir un concepto que aplica a 3 casos. El caso genitivo, dativo y acusativo. Y lo que va a pasar es que autores griegos podrían usar estos 3 casos para expresar diferentes tipos de tiempo. Un tiempo dentro, un tiempo específico y un periodo de tiempo. Permíteme explicar. Perdón. Otra vez, se encuentra solamente en los 3 casos. Genitivo, dativo y acusativo. Y requiere una palabra que yo nombro de tiempo, incluyendo, por ejemplo, hora, noche, tarde, días, semana, años, siglo, etc., en la oración. En muchos libros de gramática, ellos se dividen eso dentro de un genitivo de tiempo, dativo de tiempo, acusativo de tiempo. Pero yo decidí de unir todo a la misma vez para ver todo. Por ejemplo, un genitivo de tiempo. El genitivo puede indicar en un contexto adecuado un periodo de tiempo dentro, y eso es clave, un periodo de tiempo dentro de cuyos límites acontece una acción o existe alguna situación. Yo mencioné antes Juan 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Y en Juan 3, él dice que Nicodemo vino, ¿cuándo? Durante la noche. Y nota que la palabra nuktos
no saben eso, pero esta palabra está en el caso genitivo, que no es nominativo, es genitivo. Nux, nuctos es una palabra de la tercera declinación y eso es la forma en genitivo singular. Entonces, en este caso es durante la noche o de noche. Entonces, la idea de entre el puesto y la salida del sol, un momento dentro de estos límites, vino a Nicodemo. Y él seleccionó el uso de nux y lo puso en el caso genitivo para expresar solamente unos límites de tiempo, no en una hora específica, no toda la noche, sino un momento dentro de estos límites. Y eso es derivado por el uso del caso genitivo. Hay unos ejemplos más en Lucas y Tesalonicenses. Permíteme mostrar también el caso dativo. Y yo creo que con eso vas a empezar captando si no tienes ya. El dativo expresa tiempo puntual, cuando algo sucedió. Mateo 16, 23. Lo mataron, pero al tercer día resucitará. Entonces, no es, pues, dentro de 3 días, Jesús resucitará. Dentro, no. Al tercer día. En este día en particular, en un momento específico, eso va a ocurrir. Es importante. No queremos decir que tal vez entre día 1, 2 o 3 Jesús iba a resucitar. No. Por haber seleccionado te trite gemera, por haber puesto estas palabras en el caso dativo, está expresando un tiempo específico, un momento preciso, un tiempo puntual. Si él hubiera querido decir, bueno, entre 3 días, ¿en qué caso hubiera visto gemera? En el caso genitivo, porque eso es la forma de expresar tiempo dentro de los cuales límites ocurrió una acción. Yo creo que este ejemplo nos ayuda mucho. En el libro de Mateo 24, Jesús está hablando de unas cosas del futuro en ese entonces. Él dice a sus seguidores, oren que no suceda su huida durante el invierno o en el sábado. ¿Okay? Tenemos 2 palabras de tiempo, el invierno y sábado. Lo interesante es que esta primera palabra, gemonos, está en el caso genitivo. Entonces, no dice cualquier día dentro del invierno, sino dentro de los límites del invierno. Pero nota lo que pasa con el sábado o en un sábado. Entonces, un día específico. Por esa razón tenemos sabato en el caso dativo. Genitivo es límites, un momento dentro de los límites. Dativo es un momento preciso, específico. Ok, muy bien. Vamos a la tercera opción. ¿Cuál es el acusativo de tiempo? El acusativo puede indicar, en un contexto adecuado, un periodo de tiempo a través del cual ocurre una acción o continúa alguna situación. Hebreos 3:9. Vieron mis obras por 40 años o sobre un periodo completo de 40 años, cuando el autor está hablando del tiempo en el desierto. No era, vieron las obras de Dios una vez tal vez dentro de 40 años, sino por todo el tiempo están mirando las obras de Dios. Entonces, es un tiempo a través del cual ocurre una acción. De la misma manera, leemos en Mateo 4:2, cuando Jesús fue tentado por Satanás. Y dice que Jesús había ayunado, hemos traducido, por 40 días, ¿verdad? Pero la idea es sobre un periodo de 40 días y 40 noches. Y nota que gemeras, tercera conta, es
en el caso acusativo, es decir, por todo el tiempo de 40 días. No ayunaba el primer día, el cuarto día, el quinto día, etc., sino todo el tiempo, un periodo completo. ¿Ok? Y así es, la razón que sabemos que es sobre este periodo es porque lo puso en el caso acusativo. Otra vez, si hubiera querido decir al 40 día, hubiera podido escribir 40 en el caso dativo para expresar en este día. O si él hubiera querido decir tal vez un día dentro de 40, él hubiera podido poner la palabra 40 días en el caso genitivo. Pero él quiere comunicar un periodo completo a través de lo cual ayunaba, y lo hizo por poner 40 días en el caso acusativo. Entonces, espero que este gráfico aclare otra vez en una forma más gráfica cómo es el tiempo. Por ejemplo, el genitivo nuktos es un momento dentro de la noche. Entonces, dentro de los confines del tiempo de la noche. No sabemos si fue a las 11 de la noche o a las 4 de la mañana, no sabemos, pero un momento dentro de estos límites de noche. El dativo es más como en noche en vez de en comparación con el día. Entonces, en un segundo específico, en noche, con la idea de un momento específico. En el acusativo, nukta sería la forma en acusativo, sería por toda la noche. Entonces, desde la puesta del sol hasta la salida del sol, toda la noche hacía una acción de un verbo. Entonces, eso es la idea de por toda la noche. Entonces, otra vez, el autor tenía eso a sus manos para distinguir entre diferentes tipos de tiempo. Ok, muy bien, hermanos. Un repaso breve y con eso concluiremos la clase de hoy. Si recuerdas, hemos mirado ya a los 5 casos. El caso nominativo tiene 3 usos comunes: sujeto, predicado nominal y el caso vocativo. Después hemos mirado a las 9 categorías del genitivo. Hemos visto que eso es bastante complicado. Tal vez es el caso más complejo de los 5 por su variedad y por otros factores. El tercer grupo es el caso dativo. Y hemos estudiado estas 8 categorías. Hemos visto las formas de complemento indirecto, ventaja, desventaja, etc. Hemos estudiado hasta el complemento directo con ciertos verbos. Y hoy tocamos los últimos dos casos, el caso acusativo como complemento directo, acusativo doble, sujeto del infinitivo, y finalmente el caso vocativo, que es casi siempre tocando el tratamiento directo con unos subgrupos de cita directa, directa enfática o exclamación. Bueno, entonces llegando al fin de nuestro tiempo, vamos a mirar brevemente a la tarea. Para la próxima clase hay que tomar este examen, el cuestionario de vocabulario número 8. Otra vez, enfóquense en memorizar ambos, el nominativo, genitivo y también el artículo, para que sepas bien esta información. Y también vas a ver en la página web un documento que es que contiene 5 oraciones. Y hay que traducir las 5 oraciones para la próxima clase. Y puedes usar tu libro para hacer las traducciones. No se puede usar herramientas para el vocabulario, claro, pero prepárense para tener estas traducciones para la próxima clase y vamos a mirar a estas traducciones que tienes. Y presta atención a los usos de las categorías de los casos, porque eso es buena práctica, mirando cómo se traduce basado en saber las opciones que hay de los diferentes casos. Ok, hermanos, bueno, como siempre,
ha sido más que un placer para mí, para estar en clase contigo. Entonces, si Dios permite, nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.